Hola, ¿qué tal alumnos? El día de hoy desarrollaremos el tema de célula vegetal. El instrumento más importante en el desarrollo de la biología es el microscopio. Esta herramienta útil que permite maximizar los objetos fue un hito importante en la historia de la biología. Después del descubrimiento del microscopio, a finales del siglo XVI, Anton van der Leeuwenhoek mejora este microscopio y puede observar corpúsculos pequeños a los que denominó animalículos. Este sería el punto de partida para que otros investigadores, como el denominado padre de la citología, llamado Robert Hooke, va a desarrollar un descubrimiento importante en un retazo de madera de una planta llamada liso. Este investigador lo que hizo es observar en ese cuerpo vegetal, unas cavernas o celdillas, como las denominó, que al observar le dio una definición que tiene la manera siguiente: lo que estoy observando en el microscopio se parece a un panal de abejas, o se parecen a huecos o celdillas. Esta definición que había mencionado Robert Hooke permitiría más adelante denominarlas a estos huecos o celdillas células. Este término llamado célula se popularizó gracias a Robert Hooke y por eso él es considerado como el padre de la citología. Posteriormente, la ciencia llamada citología aportaría una serie de acontecimientos importantes por otros científicos que empezarían a indagar justamente que la parte más importante de la célula viene a ser su contenido. Y ellos observan justamente que el interior de una célula presenta una sustancia compleja llamada protoplasma. Y finalmente se va a observar justamente también que van a haber no solamente sustancias, sino también moléculas importantes como el ADN, que se encuentra en el interior de la célula, y aquella que va a dirigir todas las funciones en ella. Pero la citología va a ser una ciencia que se va a encargar justamente de estudiar la estructura y la función de la célula. Estos aportes conllevaría a que dos científicos reconocidos en la época, uno de ellos es por ejemplo Matthias Schleiden, un reconocido botánico que había observado justamente que las observaciones que había mencionado Robert Hooke es corroborada en todos los vegetales, por lo que él concluye que todas las plantas estaban conformadas por estas celdillas o células. Lo mismo hace su colega, el zoólogo Theodor Schwann, y verifica también que todos los animales están conformados por partículas pequeñas de vida llamadas células. De esa forma se plantea la teoría celular, que se basa justamente en que todos los seres vivos están conformados por partículas pequeñas denominadas células. Gracias a estas investigaciones se estudiaría más a fondo la estructura de la célula. La célula tiene dos presentaciones. La célula que tiene un contenido conformada principalmente por agua, proteínas como los ribosomas, ¿no? Y una molécula hereditaria, ¿no? Una molécula que rige las funciones llamada ADN, va a ser justamente la característica del interior de esta célula llamada citoplasma. En cambio, las células eucarióticas presentan una serie de corpúsculos membranosos, presentan un ADN, lo mismo que de acá, un ADN,
pero delimitado, encerrado por una membrana. A ese lugar se denomina núcleo. Y de ahí viene la definición justamente del término procariótica, que significa célula sin núcleo, porque el ADN está descubierto, y eucariótica, célula con núcleo, porque está cubierto por esta membrana. Esto va a ser importante porque también se va a observar una serie de características de la célula, porque el tema aquí es célula vegetal, ¿no? Las células vegetales presentan diferentes presentaciones, formas y tamaños, ¿no? En general, por ejemplo, las células, en todos los organismos, las células pueden ser pequeñas, microscópicas. Por ejemplo, la uglena, ¿no? Que es un protozoario. Por ejemplo, una bacteria. Pueden medir, ¿no? De 1 a 2 micras una bacteria, y una uglena puede medir de 10 a 15 micrómetros. Estamos hablando de micras, ¿no? Todo en micras, se mide en micras. En cambio, las células eucarióticas llegan a medir, ¿no? Más de ese rango, ¿no? Por ejemplo, las fibras musculares pueden llegar a medir hasta centímetros, ¿no? Hasta varios centímetros, ¿no? Las células nerviosas también, ¿no? La célula, por ejemplo, que forma el huevo, esta célula puede medir algunos centímetros, 2 centímetros en el huevo de la gallina, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el tamaño de una célula animal. Una célula vegetal también, las fibras que se forman, por ejemplo, en los vegetales, ¿no? Y que dan soporte a la planta, también pueden medir algunos centímetros, o algunos de ellos llegar hasta el metro de longitud, ¿no? Entonces, en cuanto al tamaño, en cuanto a la forma, los vegetales, por ejemplo, hay una variedad de formas, pero las formas generalmente son geométricas. Algunas de ellas son, ¿no? Tienen forma de... son prismáticas, ¿no? Tienen un prisma, ¿no? Isodiamétricas, ¿no? Algunas son... tienen forma generalmente geométrica, ¿no? Ese es un detalle importante, ¿no? Algunas son piramidales. Va a depender la forma de acuerdo al organismo donde se encuentra, ¿no? Algunas tienen forma de filamentos largos, ¿no? Eso es en cuanto a la forma. Ahora, otro tema importante es entender exactamente cómo es una célula vegetal. Pero antes de eso, tenemos que entender también el interior de una célula, ¿no? Las células presentan 3 componentes. Y eso justamente quiere esta imagen, ¿no? La célula tiene 3 componentes. La célula tiene 3 componentes. En su libro dice 4 componentes, ¿no? Pero vamos a ponerlo 3, ¿ya? Toda célula eucariótica presenta una envoltura que se llama membrana, ¿no? Tiene un contenido que se llama citoplasma, y tiene un lugar donde se encuentra el material hereditario, el ADN, que se llama núcleo. Tiene 3 componentes, ¿no? Membrana, citoplasma y núcleo. ¿Por qué dice 4, profesor? Lo que pasa es que la parte externa, fuera de la membrana, también puede haber una envoltura. Esa envoltura se llama pared celular en la célula vegetal y se llama glucocálix en la célula animal, ¿no? Esa envoltura llamada pared celular, que se encuentra en las células vegetales, tiene una consistencia rígida que le da protección a la célula vegetal. Y este es el tema justamente que vamos a desarrollar, ¿no? La célula vegetal. Tenemos aquí, por ejemplo, una plantita, ¿no? Esta plantita tiene generalmente sus hojas de color, las plantas, las hierbas tienen el tallo también de color verde, ¿no? Pero la característica de una planta es que su coloración es de color verde generalmente, ¿no? Puede cambiar de acuerdo a la estación, ¿no? Pero generalmente las hojas son de color verde, ¿no? En las hojas tenemos a una célula vegetal. Esta célula vegetal, ¿no? Que tiene color verde, ¿no? Se debe al contenido que tiene. Pero primero vamos a ver justamente los componentes de esta célula vegetal y también poder conocer un poco más
sobre la parte interna de la célula vegetal. Entonces, como hemos mencionado, la envoltura se llama membrana celular, que es el de acá, arriba, y el de aquí es pared celular, que es el de acá. Justamente eso vamos a desarrollar después. Membrana celular y después sigue la pared celular. La parte interna se denomina citoplasma. El citoplasma es el lugar que está conformada principalmente por agua. Casi el 90% está conformada por agua. Pero también hay cuerpos membranosos, por ejemplo, como la vacuola, que es la organela más grande y puede ocupar de la tercera hasta el 90% del citoplasma, dependiendo de cuánto va acumulando sustancia. Porque la vacuola, su función es acumular sustancia de desecho. Tenemos aquí a otra organela llamada mitocondria, es una organela que se encarga de la respiración celular y aporta energía. El cloroplasto es otra organela única de las células vegetales que se encarga justamente de llevar a cabo la fotosíntesis. Y es justamente en el interior de este cloroplasto es donde encontramos los tilacoides. Los tilacoides son los que presentan la clorofila, ¿no? Este tilacoide o este cloroplasto tiene la capacidad de absorber la energía solar para que pueda ser almacenada en sustancias llamadas moléculas orgánicas o los denominados alimentos, que se encuentran en las proteínas, en los lípidos, en los carbohidratos. Ahora, otra parte vendría a ser justamente el estudio de las envolturas. ¿Para qué sirve una envoltura, profesor? Las envolturas nos permiten desarrollar funciones. Toda célula tiene una envoltura llamada membrana celular. La membrana celular está conformada por sustancias lipídicas, lípidos, ¿no? Estos lípidos están dispuestas en dos capas. Justamente Singer y Nicholson fueron otorgados el premio Nobel por diseñar esta estructura de la membrana, ¿no? Ya que esto es es una forma, ¿no? Una interpretación que se hace de las observaciones que estaban realizando estos dos investigadores, ¿no? Desarrollan su teoría, ¿no? La teoría de la bicapa lipídica o mosaico de la bicapa lipídica, ¿no? Ellos mencionan justamente que los lípidos que se encuentran en un 40% se encuentran en dos capas, ¿no? Una capa externa y una capa interna. Pero también se ubican las cabecitas, o sea, las cabecitas se le dice a la zona donde tiene polo, tiene carga. Esas cabecitas se encuentran siempre en contacto con la solución, es decir, hacia adentro o hacia afuera. Y las colitas se encuentran al centro. Esto permite que las sustancias puedan fluir por la membrana, por los lípidos. Se ha determinado que las sustancias se transportan con gasto de energía o sin gasto de energía. Y se denomina transporte pasivo o transporte activo. Por la capa de lípidos se transportan sustancias pequeñas como el agua, como el oxígeno, el dióxido de carbono. Estas moléculas pequeñas se transportan por la bicapa lipídica. En cambio, las proteínas, que se encuentran en un 60%, transportan sustancias grandes, ¿no? Sustancias iónicas, por ejemplo, ¿no? Como el sodio y el potasio, ¿no? Va a haber proteínas que forman canales que van a permitir el transporte de esas sustancias. Hay un mecanismo biológico que se desarrolla en las soluciones, ¿no? En las soluciones, ¿no? En los cuerpos acuáticos, mejor dicho, ¿no? Los cuerpos de agua, ¿no? Esta regla biológica se denomina ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? La ósmosis es el proceso mediante el cual nosotros encontramos si en un lugar encontramos mayor cantidad de sustancias y en el otro lugar encontramos menos cantidad de sustancias, siempre las sustancias se van a transportar de mayor cantidad hacia la zona de menor cantidad.
sin gasto de energía. Es decir, si acá hay más agua y acá hay menos agua, el agua va a pasar de afuera, imaginemos que esto sea adentro, ¿no? De afuera hacia adentro, ¿no? Sin gasto de energía, ¿ya? Si acá hay más oxígeno y acá hay menos oxígeno, el oxígeno irá de afuera hacia adentro, porque va de más a menos, ¿cierto? Ese se llama gradiente. Cuando sigue la gradiente, el transporte es pasivo. Y dice ahí menos energía, o sea, sin gasto de energía, menos ATP. El ATP es una molécula energética que utilizamos todos los seres vivos, por eso le he puesto no se utiliza ATP, ¿no? Entonces, por la membrana se va a transportar, ¿no? Se va a transportar el agua por difusión u ósmosis, así también se llama, ¿no? Ósmosis o difusión. Es un transporte pasivo. En cambio, el sodio y el potasio hacen un transporte, ¿no? Hay diferentes tipos de transporte, ¿no? Hay un transporte o un solo lado, se llama uniport, ¿no? O también son dos moléculas que pasan y se llama, si están en la misma dirección, se denomina simport. Y si están en direcciones opuestas, antiport. Por ejemplo, la proteína que transporta sodio y potasio se denomina proteína de bomba de sodio y potasio. El potasio ingresa y el sodio sale, ¿no? Ese tipo de transporte que es antiport, ¿no? Una sale y otra ingresa, es un tipo de transporte activo que se desarrolla en la proteína, ¿no? Transporte activo, ¿no? En contra de la gradiente, ¿ya? También se transportan por las proteínas, aminoácidos, se transportan glucosa, se transportan hormonas, una serie de sustancias, ¿no? Pero con gasto de energía. En las proteínas siempre va con gasto de energía. Hay también difusión facilitada, o sea, una molécula facilita a la otra para que se transporte, ¿no? Sin gasto de energía. Se llama difusión facilitada, ¿ya? Entonces la membrana está conformada de lípidos y proteínas. Gracias a eso la sustancia fluye. Ok, la pared celular está conformada de dos capas. Cuando la célula, está en su estado juvenil, forma una capa delgadita llamada pared primaria. Pero cuando esta célula se encuentra en un estadio maduro, forma una pared secundaria. La pared primaria está conformada por una sustancia llamada hemicelulosa y la pared secundaria está conformada por una sustancia llamada celulosa. Pero cuando las células vegetales se encuentran en determinados órganos para tener una función determinada, ellos elaboran una tercera sustancia, bueno, entre comillas, ¿no? Tercera sustancia. La almacenan justamente fuera de la pared terciaria, fuera de la pared, secundaria, ¿no? Cerca al citoplasma, ¿no? Este es el citoplasma y esta es la parte externa. El citoplasma forma primero pared primaria, después se forma pared secundaria y la secundaria queda más adentro, ¿no? Entonces le estaba diciendo que se forma una pared terciaria, ¿no? Es decir, las células van a formar sustancias de acuerdo a la función que van a realizar. Por ejemplo, hay células vegetales, ¿no? Llamadas fibras, las fibras que dan soporte a la célula, que permiten que la planta, ¿no? Tenga esa forma, ese soporte, ¿no? Una planta, por ejemplo, herbácea, ¿no? Tiene esa rigidez, ¿no? O sea, es frágil, es blando, ¿no? No es como un árbol, un arbusto que tiene sus tallos son duros, pero no se cae, ¿no? Porque justamente hay una sustancia que le da esa rigidez a esa célula, porque esa célula está acumulando una sustancia llamada lignina. La lignina se va acumulando en la pared celular, ¿no? Y esa acumulación va a generar una parte interna, ¿no? Que está limitada al transporte de sustancias. Esa parte interna se convierte en un lumen y esa célula va a llegar a morir.
por la acumulación justamente de lignina. Estas células forman el soporte de la planta, ¿no? También las células pueden acumular, ¿no? Pueden acumular, justamente también he puesto aquí, ¿no? Acumulan en su pared otra sustancia llamada suberina, ¿no? Por ejemplo, las plantas leñosas, ¿no? Como por ejemplo el quercus, ¿no? Hay muchas plantas leñosas, ¿no? Esas plantas leñosas que tienen justamente una corteza de color marrón, ¿no? Rígida, es justamente porque esas células han acumulado suberina para poder protegerse, ¿no? La acumulación de suberina es otra forma de soporte o de protección, no soporte, sino protección en esas células. En este caso es soporte, en este caso es protección. Se llama suberina. También las hojas, los órganos, por ejemplo, un fruto también empiezan a formar una capa, una cubierta transparente, ¿no? Formada por lípidos, ¿no? Esta cutina, esta sustancia llamada cutina, se va a acumular, ¿no? en ese órgano, en esa hoja, en ese fruto, ¿no? Permitiendo que no se deshidrate la célula. La acumulación de cutina se denomina cutinización. Pero también se va a acumular otra sustancia, ¿no? Como por ejemplo los minerales, sales minerales, como el oxalato de calcio, ¿no? el oxalato de calcio, ¿no? El carbonato de calcio, ¿no? Son sustancias que se van a acumular en el interior de esta célula y a este proceso se denomina mineralización. También hay algunas que acumulan cera, ¿no? Aparte de cutina, acumulan cera. Estas ceras se acumulan de tal forma, ¿no? Que van a generar una capa muy fuerte, ¿no? En la parte externa de ese órgano, de ese fruto, ¿no? Esas son las formas como la célula vegetal va a acumular diferentes tipos de pared celular rígida, ya sea para protección, ya sea para acumulación de sustancias como sales minerales, ya sea para soporte, ¿no? Esas son las formas como estas plantas se protegen, se acumulan moléculas con diferentes tipos de finalidades. Bueno, jóvenes, eso sería todo por esta vez. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.